Hola, mi nombre es María Isabel Cabrera Saúco, profesora de Historia de la Música, funcionaria del Cuerpo 416, y hago este vídeo porque quiero explicar un poco la situación en la que nos hemos encontrado con relación a la presentación del proyecto directivo para el Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de Gran Canaria, proyecto que no ha sido admitido, creemos que de manera irregular o no o no del todo guardando los parámetros necesarios, y entonces nos parece importante hacer este vídeo, comunicar a la comunidad educativa, comunicar a la sociedad eh, de Las Palmas de Gran Canaria la situación. Soy Isabel Cabrera, titulada superior en flauta, titulada en Historia de la Música, en fin, con una dilatada carrera en el mundo de la música desde los 19 años y ahora actualmente funcionaria de este cuerpo 416 en el Conservatorio Profesional Ángel Barrios de Granada. El proyecto se presentó para la candidatura y bueno, quiero mostrar un poquito las líneas generales que corresponden a este proyecto y sobre todo que se me reconozca. Yo soy una persona que me formé aquí en la ciudad de Las Palmas y que soy profesora de historia, siempre lo llevo por bandera porque nací en la ciudad que nací. Una ciudad profundamente histórica, profundamente vinculada a sus raíces musicales y evidentemente es la ciudad que a mí me forma y de la que yo soy capaz de ser competitiva para sacar mi plaza fuera de la Comunidad Canaria, competir a nivel musicológico con el resto del país y poder tener una plaza a día de hoy en la ciudad de Granada. He estado en múltiples conservatorios por toda Andalucía y de formar a grandes músicos que a día de hoy son o solistas de destacadas orquestas o miembros importantes de la actividad musical de la cultura nacional y europea. Tenemos aquí delante precisamente un pequeño guiño que lo voy a comentar rápidamente. A mí me parece que la historia de la musical de la ciudad de Las Palmas es destacable, destacable siempre y profundamente ha formado a grandes músicos. Y aquí tenemos la inauguración del conservatorio, el concierto inaugural del 23 de noviembre de 1973, cuando se funda ese conservatorio profesional al que yo opto como directora para un proyecto directivo. Es para mí un guiño importante poner sacar de hemeroteca, ¿no? Y tener ahí incluso el guiño a Lothar Siemen, que también aparece en prensa ese mismo día, y hablar de que en ese concierto inaugural de 32 alumnos del conservatorio del año 73, muchos de ellos finalizaron siendo grandes músicos tanto del conservatorio como de la Banda Sinfónica Municipal como de la Orquesta Nacional de España. Profesores que después dieron clase y creo que es importante saber la historia en la que nos encontramos. Yo presento el proyecto se presenta en enero de 2026 precisamente con unas líneas de actuación pedagógica, con unas líneas de profesionalidad, si se me permite decirlo, avalado por mi trayectoria como docente de casi 35 años y sobre todo con una vinculación tanto en la comunidad canaria como sobre todo en la comunidad andaluza, que me ha dado la oportunidad, y estoy siempre profundamente agradecida, de poder desarrollar mi labor en Península, ¿no? En Andalucía y en el resto de comunidades autónomas con diferentes proyectos artísticos. Entonces, en esta presentación a mí me gustaría dejar claro que se ha hecho con el más profundo del cariño, ¿no? Hacia mi ciudad y hacia la mejora, o por lo menos la propuesta de una mejora educativa y sobre todo de una mejora vinculada también a los derechos y deberes que tiene el docente, que tiene el profesorado y que tenemos los funcionarios, ¿no? Y que tenemos todos aquellos que nos dedicamos a la docencia y al funcionariado. ¿Quién soy? Pues como ya he venido diciendo, pues soy una persona profundamente vinculada a la docencia, profundamente vinculada a la actividad musical y sobre todo creo que me caracterizo, de hecho estoy muy contenta, lo tengo que decir, me caracterizo por una entrega. Actualmente he ayudado a muchos funcionarios de la comunidad andaluza a sacar sus oposiciones, soy preparadora también de oposiciones y justo estos días me llegan las noticias muy positivas, ¿no? de cómo esa experiencia, esa labor, esa implicación con la docencia me hace también ayudar a esos funcionarios que llegan a la función pública gracias también a la petición que me hacen de ayuda, ¿no? Esto creo que es interesante también decirlo, porque no solamente tengo una docencia dentro de las cuatro paredes del aula de un conservatorio, sino también hago otras cosas fuera y sobre todo también la docencia es importante
tenerla vinculada también a la formación de los opositores. Entonces soy una persona profundamente enamorada de lo que hago y sobre todo con una implicación muy alta con lo que hago. Quien me conoce lo sabe. En el caso del proyecto directivo, se estudió mucho, se estudió, yo llevo años queriendo, porque esto también es importante que lo diga, queriendo volver a mi tierra, ¿no? A la tierra de la que soy, a la tierra que me formó, a la tierra que me hizo profesora de historia y me hizo ser muy competitiva. Y es precisamente ahí cuando, después de múltiples escritos al gobierno de Canarias, entre comisiones de servicio, entre concursos de traslado y, y evidentemente otro de las posibilidades era presentando un proyecto directivo, yo no lo dejo de tener presente y por eso lo presento. Tener claro que yo no vengo a usurpar el trabajo de nadie, vengo a reivindicar mis derechos y vengo a venir a mi tierra, que por cuestiones familiares se me necesita aquí en esta ciudad, ¿no? Y por tanto creo que es un derecho del funcionariado, igual que tenemos muchos deberes, tenemos muchos derechos, y que por eso se presenta el proyecto directivo. No vengo a quitarle el puesto a nadie, simplemente vengo a ejercer un derecho. El derecho es volver a mi tierra y traerme todos esos conocimientos que llevo 25 años transmitiendo y formándome, evidentemente, y teniendo la oportunidad de poner en referencia en la comunidad andaluza, a la que profundamente respeto, porque me da la oportunidad. El gobierno de Canarias no me la da, me la da Andalucía, pero sí es importante que sepan el porqué de presentar el proyecto directivo. Hay unas líneas generales que son líneas que se establecen efectivamente a través de los proyectos directivos, eso lo marca la ley, no lo digo yo. Entonces hay que cumplir con una gestión y organización eficaz, con un estilo abierto, un estilo coherente, trabajar sobre, evidentemente, sobre la PGA, la Programación General Anual de Centro. Evidentemente esa es la base de la que parte, ¿no? De la que parte este proyecto, hacer partícipe a toda la comunidad educativa, activar protocolos, es decir, y un seguimiento o evaluación del proyecto. Es decir, todo esto forma parte de lo que se establece en un proyecto directivo. Entonces, esto está profundamente reflexionado y profundamente estudiado a través de las circunstancias tan específicas que la que concurren los conservatorios en la Comunidad Canaria, tanto el de Santa Cruz de Tenerife como el Conservatorio de Las Palmas. En los objetivos específicos hay que trabajar ámbitos de gestión, el área de liderazgo, el área de colaboración y participación educativa, el área de recursos humanos. Sabemos que todas estas cosas están aquí profundamente, tienen una problemática muy particular. El no movimiento, la no presencia de oposiciones ha dado lugar a que haya una situación delicada en los conservatorios canarios y que no se quieran cambios, no se quieran eh, exponer, ¿no? A diferencias con respecto a otras líneas directivas o otras líneas de liderazgo en la comunidad educativa. Entonces, pero todos estos objetivos específicos de los que hablo dentro de tanto del ámbito de la gestión como en el siguiente ámbito que voy a comentar ahora, son objetivos que marcan los proyectos educativos y que hay que estudiar evidentemente de forma profunda. Por ejemplo, el liderazgo. El liderazgo colaborativo es importantísimo para llevar a cabo una función y de ahí basa todo lo demás que yo, o de ahí se desprende todo lo demás que yo llevo a cabo en este proyecto, ¿no? El área de colaboración y participación de la comunidad educativa, tan necesaria. A mí me llama mucho la atención, y lo tengo que decir, que en una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, en este caso, ¿no? Que es donde yo presento el proyecto, que sea una ciudad con un volumen de habitantes tan alto y que en otras capitales de provincia del resto del país haya entre dos conservatorios o mínimo 1.500 alumnos y que aquí no haya no llega a 800, también es un dato que a mí me llama la atención. Es decir, tendríamos que tener en primer lugar una gran presencia de alumnado en nuestro centro precisamente por esa demanda, ¿no? Por esa demanda. Entonces, hay muchas cosas que habría que revisar para que siempre la matriculación del alumnado vaya en ascenso, no decrezca y hacer comparativos años. Por llevar además, que no lo he dicho, pero también llevo la presidencia de la Asociación de Profesores de Historia de la Música a nivel nacional. Entonces me he reunido con profesores prácticamente de todas las comunidades
y sé cuál es la situación en otros conservatorios y cuál es el número de alumnado, el número de elementos que hacen que un conservatorio vaya en progreso, no decrezca, sino al contrario, crezca. Por tanto, la colaboración y participación de la comunidad educativa es básica, además del área de recursos humanos, evidentemente no solamente el profesorado, sino todo el espacio de mantenimiento del edificio, el espacio de limpieza, el espacio de administración, tienen que formar un equipo eficaz, ¿no? Para llevar a cabo todo esto. Estos objetivos específicos de los que hablo, que tenemos a continuación, los siguientes en el ámbito de pedagógico, digo que son de marcada referencia en una presentación de un proyecto. Por tanto, también hay que hablar del área de calidad educativa, del área de actualización e innovación pedagógica. Todos estos elementos se transmiten precisamente con una visión, creo que basada en el transcurso del tiempo y basada en la experiencia. Evidentemente, el alumnado, el profesorado tiene que estar vinculado con la actividad cultural que se hace, afortunadamente, en la ciudad de Las Palmas de manera tan intensa y tan específica y de tanta calidad. El conservatorio no puede estar desvinculado, no puede estar fuera de lo que sería la actividad de una comunidad canaria que repito que es la que me forma y es la que me hace ser quien soy a día de hoy. Entonces es importante también resaltar todos estos objetivos específicos sabiendo que son totalmente revisables todos y cada uno de ellos y vinculados también a un progreso. El área de la prevención, de bienestar, que esa es un área, aquí me voy a parar un poquito más, es importante, ¿no? Es una pena que en Canarias no se le haya permitido al profesorado hacer una posición, hacer un trámite como en todo el resto del país, y todo eso haya dado lugar a una situación del claustro tan dispar, ¿no? Y tan dispar en el sentido de, de de que no tengan la oportunidad, así como me decían, ¿no? Como decían antiguos políticos que, con los que he tenido el gusto de hablar en estos últimos meses, si esto se hubiese solucionado hace 30 años, 35, pues evidentemente tendríamos proyecto directivo, tendríamos funcionarios suficientes y tendríamos toda una serie de posibilidades. Yo me podría haber venido en comisión de servicios o me podría haber venido en concurso nacional de traslado, podría haber un flujo, ¿no? De personal, que eso también lo que hace es sumar al desarrollo de los centros educativos. Por tanto, el área de prevención y bienestar del profesorado, de la comunidad educativa, del personal de administración y servicios, es importante que también esté reflejado en un centro dinámico, abierto y sobre todo con ganas de crecer, con ganas de mejorar, con ganas de llevar adelante una labor que no se quede enquistada, que no se quede parada, que no haya pérdida de alumnado. Es muy importante todo esto. Y por tanto, el área de igualdad, también otro de los elementos, evidentemente, que forman parte también de cualquier proyecto docente, según la Ley de Igualdad del año 2007. Entonces, esa área de igualdad donde tanto ellos como ellas tengan esas oportunidades y que dé lugar también a una revisión de los protocolos, de las situaciones que se dan, ¿no? Hasta no hace tanto, eso lo sé de primera tinta, de hasta no hace tanto, pues no había ni siquiera un protocolo de acoso entre profesores o entre alumnos y profesores, hasta hace muy poco en el gobierno de Canarias. Entonces todo esto es importante plantearlo, ponerlo de manifiesto, revisarlo y ponerlo en el proyecto. Las líneas de actuación, como ya he dicho, evidentemente liderazgo colaborativo, trabajo en equipo. Eh, Acabamos de ganar un mundial, la segunda estrella, ¿no? Hago referencia al mundial como todo el mundo estos días, ¿no? Y no paran de decir trabajo en equipo, trabajo en equipo, trabajo en equipo. Es lo mismo, estamos trabajando, tenemos que trabajar en equipo. ¿Para qué? Para que se llegue a esa finalidad. Por tanto, activar la asociación de madres, padres de alumnos, asociación de familias de alumnos, tiene que estar activada, cosa que a día de hoy no está. Tiene que haber una convivencia, tiene que haber una cafetería, tiene que haber un espacio en el que nos conozcamos. Nos tenemos que conocer para respetarnos. Si no nos conocemos, no nos respetamos. Por tanto, tiene que haber una participación del profesorado eficaz, una participación del alumnado. Y todo esto, llevarlo a la transparencia, con honor, con punto honor, con orgullo, llevarlo a las redes sociales, llevarlo a la comunicación del centro, en donde todo lo que haya en el centro se transmita y se active. No podemos tener a un Quevedo que es ahora mismo imagen internacional de la música en Canarias si no tiene unas buenas redes, si no tiene un buen marketing, ¿no? De todo lo que se hace, ¿no? Como ejemplo, lo que pasó en el mercado de Altavista hace muy poco. Entonces, está claro que sin redes no vamos a ningún sitio y sobre todo tenemos que comunicar lo que hacemos, comunicarlo
transmitirlo, compartirlo y, sobre todo, organizar todos estos recursos humanos que tenemos, que el profesorado, el alumnado, el PAS, el personal de administración de servicios, pues se sienta parte de esa carreta de la que tiramos todos, ¿no? Por tanto, esas líneas de actuación son básicas en el proyecto. También la atención a la diversidad. Evidentemente sabemos que en los conservatorios profesionales de música, sobre todo, tenemos una sobredotación intelectual del alumnado, pero también tenemos alumnado con ciertas diversidades funcionales y que hay que atender, ¿no? Entonces es importante llevarlo a cabo, copiar o tener en precedente también lo que se hace en otros centros, ¿no? En lo que se hace en Torrent, lo que surge en Lucena a partir del proyecto Musintégrate, en fin. Hay cosas maravillosas que podemos copiar también en Canarias y no quedarnos atrás. El estudio de, por supuesto, de esos conservatorios en donde ciertas líneas de actuación, en el proceso de liderazgo, en el proceso de mejora del conservatorio están presentes. Tenemos que estar comunicados, que la distancia del Atlántico no nos separe de todo aquello, que seamos potencia como hemos sido. Recuerdo la primera imagen de este vídeo, año 1973, de esos 32 alumnos que hicieron ese concierto inicial del conservatorio cuando se inaugura. Muchos llegaron a la Orquesta Nacional. Cuando digo muchos, digo dos, de todos conocidos. Entonces sí es importante que tengamos siempre una vinculación con el resto de los conservatorios, que podamos activar esas conexiones necesarias en el plano académico con el resto de los claustros, de los proyectos directivos, de los proyectos educativos, de todo aquello que pueda sumar a la ciudad de Las Palmas. Y por tanto, todo esto conlleva poner en valor ese potencial artístico y potencial humano que tiene el alumnado y el profesorado de los conservatorios profesionales en Canarias, específicamente el Conservatorio de Las Palmas de Gran Canaria. Por tanto, esas son las líneas básicas de ese proyecto, en donde además contamos con ese apartado final, que no por ello menos importante, todo lo contrario, que es la igualdad, la prevención de la violencia de género. Eh, Sigo tomando nota de lo que sigue pasando. Las oposiciones, las últimas oposiciones, siempre hay más aprobados de hombres que de mujeres. Y eso no es que las mujeres no tengan esa capacidad, sino que esa igualdad y esa prevención de la violencia sigue estando marcada también en la consecución de los objetivos. Entonces, está claro que hay que salir de la raíz, hay que estar en la raíz, hay que estar ahí, hay que estar ayudando a que tanto niños como niñas estén presentes en esa sensación de igualdad y esa sensación de posibilidades a la hora de organizar un centro. Es muy importante y activar esos protocolos que fueran necesarios a través de la Consejería de Educación. Por tanto, es importante tener esto muy marcado, tenerlo muy presente y tener una dirección también por parte de una mujer, que han sido muy pocas, solamente dos, las que han llevado hasta ahora la dirección del centro, y creo que es importante también una revisión de ese liderazgo que sea en femenino. No quiero terminar el vídeo sin dejar claro que esto surge de una necesidad, surge de una propuesta que yo creo que es interesante hacia la mejora, hacia la propuesta de mejora de la labor docente en los centros profesionales de música de Canarias, en concreto de Las Palmas de Gran Canaria. Y por tanto contaba con un equipo en donde evidentemente el trabajo en equipo es la base de todo. Y sí me gustaría nombrar a los miembros del equipo, todos funcionarios, todos con un amplio bagaje académico y musical. Y creo que es importante que todo el mundo lo sepa y que mi proyecto no quede solo guardado en un cajón de la Consejería de Educación y que no se me haya permitido optar a la defensa de este proyecto de manera pública, como está marcado por ley, y que yo todo esto lo hubiese defendido como me corresponde, sino que además dejar claro con las personas con las que cuento. En este caso, de jefa de estudio, conté con Irene Domingo, de jefe de estudio junto con Javier Lucio, Irene Domingo pianista, Javier Lucio guitarrista, con Alexandra Cárdenes, profesora de lenguaje musical, clavecinista, y en la vicedirección con David Muñoz, muy conocido en redes sociales y muy activo en este plano de la mejora y de la enseñanza y de la propuesta de seguir adelante con lo que serían la
la implicación de todos estos talentos en la mejora de los conservatorios. Cada uno de nosotros seguimos realizando nuestra labor en el conservatorio que nos corresponde. Cada uno de nosotros estamos ligados profundamente a la comunidad canaria, profundamente a nuestras tradiciones. Todos queremos estar aquí y todos queremos estar aquí porque tenemos el derecho de estar aquí. Hemos salido fuera a buscarnos la vida, ¿no? Los que somos canarios nos hemos ido fuera, los que son de fuera quieren estar aquí por diferentes vinculaciones familiares a la tierra, ¿no? Entonces, todo esto también lo quiero dejar claro, y no venimos a usurpar el puesto, no veníamos a usurpar el puesto de nadie, sino simplemente a ejercer un derecho como funcionarios, a ejercer un derecho como personas que hemos luchado, ¿no? Por estar donde estamos y sobre todo por entregarnos a la labor de la enseñanza, de la docencia y a todo esto. Pues nada, muchísimas gracias por escucharme, si han llegado hasta aquí, muchísimas gracias por escucharme y bueno, un saludo a todos.